¿Qué harías si la esperanza fuera tu única arma? Prepárate para ver cómo la adoración y la fe transforman el miedo en un triunfo imposible de ignorar. La historia que estás a punto de escuchar cambiará tu perspectiva sobre el poder de confiar. Quédate, porque lo más impactante está por llegar. La amenaza era real, inmediata y desproporcionada. Un reino completo estaba frente a una coalición militar imposible de enfrentar con recursos humanos. 3 pueblos enemigos avanzaban con rapidez, cerrando rutas, dejando señales visibles de su paso y generando un clima de tensión colectiva. ¿Qué se hace cuando la estabilidad lograda durante años parece derrumbarse en cuestión de horas? ¿Cómo reaccionar cuando la fuerza del adversario supera cualquier cálculo lógico? Desde ese punto crítico comienza una de las enseñanzas espirituales más profundas sobre fe, liderazgo y dependencia total de Dios, un mensaje que sigue teniendo impacto directo en la vida diaria de quienes hoy enfrentan crisis, decisiones difíciles y escenarios que parecen no tener salida. El rey Josafat no recibió un informe menor. La información que llegó a sus oídos describía un movimiento coordinado, una unión estratégica de enemigos históricos que, por separado, ya representaban un riesgo considerable. Juntos, constituían una amenaza total. No se trataba solo de una invasión militar, sino del peligro de perder identidad, territorio, estabilidad social y continuidad espiritual. Judá no estaba preparada para una confrontación de esa magnitud. Aún así, la reacción inicial del rey marca una diferencia clara frente a otros relatos similares. No hubo negación, tampoco impulsividad, ni discursos de falsa seguridad. Hubo conciencia plena de la realidad. ¿Cuántas veces se subestima un problema esperando que desaparezca solo? Aquí ocurre lo contrario. El peligro es reconocido sin adornos. La decisión tomada en ese momento define todo lo que sigue. En lugar de activar estrategias militares tradicionales, Josafat dirige la atención hacia un punto clave: la búsqueda de Dios como prioridad absoluta. Convocar al pueblo no fue un acto simbólico ni una formalidad religiosa. Fue una acción colectiva intencional, una respuesta espiritual frente a una amenaza concreta. El templo se convierte en el centro de reunión, no como refugio físico, sino como espacio de alineación espiritual. ¿Por qué reunir a todos? Porque la crisis no era individual, era comunitaria. Cuando el problema afecta a todos, la respuesta también debe involucrar a todos. El ambiente que se genera no es de pánico descontrolado, sino de expectativa contenida. Hay temor, sí, pero también una esperanza activa. La oración que eleva Josafat no busca impresionar ni justificar errores previos. Es directa, honesta y profundamente consciente de la incapacidad humana frente al escenario planteado. Reconoce la historia, recuerda la fidelidad pasada de Dios y expone la situación actual sin filtros. Esta forma de orar revela una comprensión clara de quién es Dios y quién no es el ser humano. ¿Cuándo fue la última vez que una oración se expresó sin intentar aparentar control? La frase central de esa súplica tiene un peso espiritual contundente. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. No hay estrategia oculta, no hay plan alternativo guardado. Hay rendición consciente. Este reconocimiento no es debilidad, es lucidez espiritual. En contextos actuales, muchas personas viven agotadas intentando sostener situaciones que los superan. Este punto del relato confronta directamente esa mentalidad. Mirar a Dios no como último recurso, sino como primera respuesta, cambia completamente el enfoque de la crisis. Mientras el silencio cubre a la multitud, ocurre algo determinante. La intervención divina no llega en medio del ruido, sino en un ambiente de atención colectiva. Jahaziel, un profeta sin protagonismo previo en el relato, se levanta con una palabra clara, específica y alineada con el carácter de Dios. No es un mensaje ambiguo ni genérico. Es una instrucción directa que redefine el panorama completo: la batalla no es de ustedes. Esta afirmación corta de raíz la lógica humana basada en fuerza, número y preparación militar. ¿Qué sucede cuando se comprende que el conflicto no depende del esfuerzo personal? La instrucción incluye acción, pero no combate. Descender al encuentro del enemigo sin pelear parece contradictorio, incluso irresponsable desde una perspectiva estratégica. Sin embargo, la clave está en la promesa adjunta: verán la salvación del Señor. No se trata de pasividad, sino de obediencia activa. Estar presentes, firmes, atentos, confiados. En un mundo donde se asocia movimiento con control, este mensaje propone algo distinto: avanzar sin luchar, confiar sin imponer, obedecer sin entender todos los detalles. Hay adoración inmediata.
Agradecer antes de ver el resultado es una de las expresiones más altas de fe práctica. Alabar en medio de una amenaza no elimina el peligro, pero redefine quién tiene la autoridad final sobre la situación. ¿Cuántas veces se espera que todo se resuelva para recién entonces agradecer? La estrategia que sigue rompe cualquier esquema convencional. Los cantores van al frente. Las voces reemplazan a las armas como elemento principal. No se trata de un acto simbólico vacío, sino de una declaración pública de confianza. Cada paso hacia el campo de batalla es acompañado por palabras que exaltan la bondad y la misericordia de Dios. Esta escena no solo tiene impacto espiritual, también psicológico. El enfoque ya no está en el enemigo, sino en Dios. Cambiar el centro de atención cambia la experiencia completa del proceso. Mientras las alabanzas se elevan, ocurre algo fuera del control humano. Los enemigos entran en confusión, se enfrentan entre sí y se destruyen mutuamente. Judá no levanta espada, no lanza ataque, no ejecuta maniobras ofensivas. Simplemente presencia el resultado de una intervención divina directa. El campo de batalla se transforma en un escenario de evidencia clara. Cuando Dios toma el control, el desenlace supera cualquier expectativa lógica. ¿Qué tipo de conflictos actuales podrían resolverse si se dejara de pelear desde la ansiedad y se comenzara a confiar desde la obediencia? El resultado no es solo la victoria, sino una provisión abundante. Hay recursos, hay botín, hay descanso posterior. La crisis no deja escasez, deja testimonio. Este detalle es clave porque muestra que la intervención de Dios no solo evita la destrucción, sino que también trae restauración y bendición adicional. Muchas personas solo esperan sobrevivir a sus problemas, pero este relato presenta un escenario donde, después de la amenaza, hay crecimiento. La enseñanza espiritual no se limita al contexto histórico. Habla directamente a quienes hoy enfrentan diagnósticos difíciles, problemas familiares, decisiones financieras complejas o crisis emocionales profundas. La pregunta central sigue vigente. ¿Dónde se coloca la mirada cuando no hay claridad sobre el siguiente paso? Josafat no negó el peligro, pero tampoco permitió que el miedo dictara sus acciones. Eligió buscar dirección antes que reaccionar por impulso. Este relato también redefine el concepto de liderazgo espiritual. Guiar no siempre implica tener respuestas inmediatas, sino saber hacia dónde dirigir al pueblo cuando las respuestas no están claras. Josafat no se presenta como héroe invencible, sino como líder dependiente de Dios. Esa postura genera unidad, confianza y alineación colectiva. En contextos actuales, esta enseñanza resulta especialmente relevante para líderes, padres, pastores y personas con responsabilidad sobre otros. La secuencia completa muestra un patrón claro: reconocimiento del problema, búsqueda intencional de Dios, recepción de dirección, obediencia sin reservas y manifestación del resultado. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, no hay espiritualidad superficial. Hay un proceso coherente que conecta fe con acción. Cada etapa tiene sentido y propósito. ¿En qué parte de ese proceso se encuentra hoy quien escucha este mensaje? Además, el uso de la adoración como herramienta espiritual activa invita a replantear su función. No es solo expresión emocional, es posicionamiento espiritual. Alabar en medio de la dificultad no niega el dolor, pero afirma una verdad superior. En un entorno donde el desánimo suele dominar, esta práctica se convierte en una forma concreta de resistencia espiritual. La historia de Josafat no es solo un relato antiguo, es una guía práctica para enfrentar momentos donde la lógica humana se queda corta. Enseña que no todas las batallas se ganan luchando, que no todas las respuestas vienen de la planificación exhaustiva y que no toda victoria requiere confrontación directa. A veces, la clave está en detenerse, escuchar y obedecer. Cada detalle refuerza una idea central. La dependencia de Dios no es una opción secundaria, es una estrategia esencial. Cuando se entiende esto, la manera de enfrentar los problemas cambia radicalmente. El temor pierde autoridad, la ansiedad disminuye y la confianza se fortalece. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque la perspectiva se transforma. ¿Qué ocurre cuando la fe reemplaza al miedo y la adoración ocupa el lugar de la estrategia humana? Este hecho marcó un antes y un después en la historia de Judá, y sigue siendo una enseñanza vigente para quienes buscan comprender cómo actúa Dios en medio de las crisis más intensas. La amenaza era real y creciente. 3 pueblos enemigos avanzaban con un objetivo claro: destruir por completo a Judá. La presión aumentaba a cada instante, y el panorama parecía imposible de revertir desde una perspectiva humana. Sin embargo, en lugar de reaccionar con pánico o desesperación, el liderazgo espiritual del pueblo tomó una decisión clave:
poner la atención en Dios antes que en la magnitud del problema. Esta elección definió todo lo que sucedería después. ¿Cuántas veces las personas enfrentan dificultades similares y reaccionan desde el temor en lugar de la confianza? Mientras los ejércitos adversarios se aproximaban, algo inesperado comenzó a desarrollarse. No hubo aviso previo ni señales visibles que anunciaran el cambio. De manera repentina, la confusión se apoderó de las filas enemigas. Aquellos que marchaban unidos empezaron a enfrentarse entre sí sin comprender la razón. El caos se extendió rápidamente, desintegrando cualquier intento de ofensiva organizada. Este giro no fue producto del azar ni de una maniobra secreta, sino de una intervención directa de Dios. Es posible reconocer cuando una situación se transforma sin explicación lógica. En ese contexto, el pueblo de Judá avanzaba con una actitud completamente distinta. Al frente no iban soldados armados, sino cantores que proclamaban confianza y alabanza. Este detalle resulta fundamental para entender la profundidad del mensaje espiritual que encierra este episodio. La adoración no fue una reacción posterior a la victoria, sino el punto de partida, que revela esto sobre el poder de la fe activa en momentos de incertidumbre. A medida que los sonidos de la batalla llegaban desde la distancia, los cantores no se detuvieron ni retrocedieron. No necesitaban confirmar con la vista lo que ya sabían en su interior. Dios estaba actuando. La seguridad que mostraban no provenía de una ventaja militar, sino de una convicción espiritual sólida. Esta confianza constante permitió que el pueblo siguiera adelante sin titubeos. ¿Cuántas veces se abandona el camino correcto solo porque los resultados no son visibles de inmediato? Al llegar al lugar donde debía desarrollarse el enfrentamiento, la escena fue impactante. No había enemigos organizados ni resistencia alguna. El campo estaba cubierto por los restos de un conflicto que Judá no había tenido que pelear. Ninguno de los adversarios quedó en condiciones de continuar la ofensiva. La victoria ya estaba consumada antes de que el pueblo tuviera que actuar físicamente. Este hecho refuerza una idea central. Cuando Dios interviene, no se requieren esfuerzos humanos desmedidos para obtener el resultado. ¿Cómo cambia la perspectiva de vida cuando se comprende esta verdad? El rey Josafat fue uno de los primeros en reaccionar ante la magnitud de lo ocurrido. En lugar de celebrar con orgullo o atribuirse el triunfo, se postró en señal de gratitud. Su actitud reflejó un entendimiento profundo del origen de la victoria. No se trataba de una hazaña política ni de una decisión estratégica brillante, sino de la fidelidad divina respondiendo a la confianza del pueblo. Este gesto fue seguido por toda la comunidad, que se unió en adoración colectiva. ¿Qué impacto tendría hoy una respuesta similar ante los logros alcanzados? La alegría que llenó a Judá no se limitó a un solo día. La celebración se extendió durante varios días, no solo por el alivio de haber sido librados, sino por la certeza de haber sido testigos de algo extraordinario. Sin embargo, lo más significativo no fue el festejo, sino la reflexión que quedó grabada en la memoria colectiva. La victoria llegó porque eligieron confiar, no porque fueran más fuertes. ¿Qué lugar ocupa esta enseñanza en la vida diaria de quienes enfrentan problemas aparentemente insuperables? Este acontecimiento comenzó a difundirse rápidamente en las regiones cercanas. Las naciones vecinas, al conocer lo sucedido, desarrollaron un profundo respeto por el Dios de Israel. Entendieron que no estaban ante un pueblo poderoso por sus recursos, sino respaldado por una fuerza superior imposible de ignorar. El temor no surgió por violencia, sino por evidencia clara de intervención divina. ¿Cómo influye el testimonio visible de la fe en la percepción de quienes observan desde afuera? Judá pasó de estar al borde de la destrucción a consolidarse con mayor firmeza que antes. No fue un fortalecimiento basado en alianzas políticas ni en expansión militar, sino en una confianza renovada en Dios. Este cambio interno tuvo repercusiones externas duraderas. La estabilidad alcanzada fue consecuencia directa de haber priorizado lo espiritual sobre lo inmediato. ¿Qué transformaciones pueden surgir cuando se reordenan las prioridades de esta manera? Este relato deja claro que la magnitud del enemigo no determina el resultado final. Lo decisivo es la disposición del corazón y la obediencia a la voz de Dios. Cuando el pueblo eligió escuchar y actuar desde la fe, el desenlace fue completamente distinto al esperado. Esta lección atraviesa generaciones y contextos, recordando que la intervención divina no depende de circunstancias favorables. ¿Por qué resulta tan difícil aplicar este principio cuando las dificultades parecen abrumadoras? La historia también muestra que Dios actúa de formas que superan la lógica humana. No siempre utiliza métodos visibles o comprensibles desde una perspectiva racional. En este caso, provocó confusión entre los enemigos sin que Judá interviniera directamente. Este tipo de acción revela un poder que no necesita explicación técnica,
sino reconocimiento espiritual. Estamos dispuestos a aceptar resultados que no encajan con nuestras expectativas. El liderazgo de Josafat fue clave para que el pueblo mantuviera el enfoque correcto. Su decisión de buscar a Dios antes de actuar marcó el rumbo de toda la nación. No se dejó dominar por la presión ni por el miedo colectivo. En cambio, promovió la confianza y la adoración como respuesta inicial. Este tipo de liderazgo genera estabilidad incluso en medio del caos. ¿Qué características debería tener hoy un liderazgo que inspire confianza auténtica? Otro aspecto relevante es la unidad del pueblo. No hubo divisiones ni cuestionamientos internos cuando se decidió avanzar en fe. Todos participaron del mismo propósito, lo que fortaleció aún más el impacto de la intervención divina. La cohesión espiritual se convirtió en un factor determinante. ¿Cómo influye la unidad en los resultados cuando se enfrentan situaciones complejas? La ausencia de combate directo no disminuyó el valor de la victoria. Al contrario, la hizo aún más significativa. El pueblo aprendió que no todas las luchas se ganan con confrontación, y que algunas se resuelven con fe firme y obediencia. Este aprendizaje se convirtió en una referencia constante para generaciones posteriores. ¿Qué significado tiene ganar sin pelear en una cultura que exalta la confrontación? La intervención divina no solo resolvió un conflicto inmediato, sino que dejó una enseñanza permanente sobre la fidelidad y la misericordia de Dios. El recuerdo de ese día se transformó en una fuente de esperanza en momentos futuros de dificultad. Saber que Dios ya había actuado de manera poderosa fortaleció la confianza para enfrentar nuevos desafíos. ¿Ves cómo la fe cambió el destino de Judá? Ahora quiero escucharte. ¿En qué batalla necesitas poner tus ojos en Dios hoy? Escríbelo en los comentarios. Comparte este video con alguien que lo necesite y, si te inspira, dale like. Suscríbete y activa la campanita para que juntos descubramos más momentos donde la fe vence lo imposible.